Muy buenos días. Buenos días. Hemos vuelto un sábado más para poder compartir junto a ustedes lo que es nuestro programa La Biblia Responde. Estamos muy contentos de poder estar junto a ustedes un sábado más, poder compartir estos temas importantes, por supuesto que sí. Vamos a saludar a Radio Umbral. Radio Umbral, nuestra radio que transmite a través de la ciudad de Yungay mediante la señal la 107.9 FM. Saludamos a Ode Torres, que está junto a nosotros, que nos acompaña en los controles para sacar la señal mediante Radio Umbral, por supuesto, para que nos acompañen los amigos de la ciudad de Yungay, especialmente de nuestros hermanos que están en la cordillera escuchando nuestro programa. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos también a los hermanos que están en distintos lugares del país escuchando mediante nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Un abrazo a la distancia y muchas gracias por estar junto a nosotros. Vamos a leer algunos pedidos de oración que habitualmente llegan durante la semana, que se contacten con nosotros, que se conectan con nosotros generalmente. Miren, nos están pidiendo la oración por Luis Carvajal Rojas, es del distrito de Ovalle, acá en Ovalle. Nuestro hermano Luis Carvajal pide la oración especialmente por su salud. Él estuvo bastante aquejado de salud y ha tenido algunos inconvenientes también. Oramos por supuesto para que Dios haga su obra en él y por supuesto oramos por toda la familia también de Luis Carvajal Rojas. Que Dios le bendiga. También vamos a pedir la oración por Alexis Maldonado, por Tarsis, ellos vienen de la ciudad de Valdivia, y por supuesto por la vida espiritual de ellos, por la salud, pero por el proyecto que ya está pronto a instalarse en la Radio Eterna FM en la ciudad de Valdivia. Que Dios bendiga a Alexis y a Tarsis. También pido durante la semana la oración de Daniela Acuña y Fabiana Acuña. Ellos tienen un proyecto de casa propia. Oramos para que Dios abra las puertas, por supuesto, y puedan tener su casa propia. Oramos también por Andrés Reyes, está pidiendo, ¿cierto?, para tener un trabajo que no le incomode, ¿cierto?, especialmente no lo obliguen a trabajar en sábado. Oramos por Andrés Reyes para que encuentre un trabajo y Dios abra las puertas para que tenga un trabajo y tenga toda la posibilidad de tener el sábado libre. Repetimos también los saludos a los amigos de Yungay, de la precordillera y cordillera que nos escuchan mediante la señal de Radio Umbral, la 107.9. También nos pide la oración la pastora Brenda Maltés, oramos por ella, especialmente por su salud, por su vida espiritual, por su familia, por su entorno y por supuesto por su congregación. Que Dios bendiga a cada uno de los que no habitualmente nos llaman, se contactan, se comunican junto a nosotros. Dios bendiga también a ellos. Y también oramos y pedimos la oración por nuestros parientes, especialmente por Adolfo Donoso, Soledad Alfaro, Alejandro, Raquel. Oramos por ellos especialmente para que Dios los acompañe, ellos puedan avanzar, ¿cierto? Y Dios les proteja siempre, en todo momento, les guarde, para que especialmente los libre de todo peligro a ellos. Que Dios cuide a Adolfo, por supuesto, y a Soledad y a su familia, los proteja y de que cualquier dificultad que se levante, cualquier valla que se interponga para ellos, Dios permite que la puedan saltar y sobrellevar. Un abrazo para Adolfo y para Soledad y su hermosa familia. Aquí está Obestor, me está indicando, por supuesto, saludando a los oyentes de Radio Umbral y por supuesto a los que están ahí en la precordillera y en la cordillera de Yungay. Un abrazo a todos nuestros hermanos que nos siguen habitualmente. Muy bien, vamos a orar entonces, vamos a prepararnos, vamos a preparar el equipo y vamos a ir avanzando con el tema para este día. Los invito para que oremos y para poder comenzar el programa de esta mañana. Nuestro buen Padre Celestial, oramos en esta mañana por todos los amigos oyentes que están junto a nosotros. Oramos para que sean bendecidos, mediante su palabra sean tocados para hacer un cambio en sus vidas. Oramos porque mucha gente que necesita protección, por Soledad, por Adolfo y su hermosa familia, que Dios los proteja y cada valla
cada obstáculo que se les presente, Dios permita que abra las puertas y puedan caminar libremente. Así como el mar rojo se interponía para que Israel pudiese caminar libremente hacia la Canaán, Dios permitió abrir el mar para que ellos cruzaran en tierra seca. Cada valla que se interponga entre Soledad y Adolfo, que esas vallas se abran para que ellos puedan seguir caminando libremente y la protección del cielo esté junto a ellos. Que esa protección esté junto a nuestro amigo Luis Carvajal Roja, junto a Alexis y a Tarsi, a Fabián y a Daniela, junto a Andrés Reyes por el trabajo que ellos piden y por todos los amigos que nos escuchan en Yungay, por supuesto, y en la precordillera. Que Dios bendiga a los amigos, que Dios les proteja, a la pastora Brenda, por supuesto, oramos por ella, por el pastor Aldo Aguirre y su hermosa familia, nuestro pastor Andrés Reyes de la Iglesia Evangélica Remanente del Séptimo Día. Dios bendiga ese lindo ministerio y a todos los amigos oyentes. En el nombre de Jesús pedimos por ellos, amén y amén, estimados amigos. Muy bien, vamos entonces a partir una jornada más, ¿cierto?, del programa La Biblia Responde. Vamos a tomar un poquito de agüita. Bien, vamos a hablar un poquito acerca del tema el juicio investigador, pero también vamos a tratar algunas voces que de alguna forma también no creen en este concepto de un juicio investigador, o hablemos de un juicio preadvenimiento. ¿Qué es lo que es un juicio preadvenimiento? Muchos, así como los adventistas del séptimo día, muchos de nosotros creemos que la Biblia nos informa y nos dice que previo a que Jesús aparezca en su segunda venida, previo a esto, el Señor hará una obra de juicio. Eso es un juicio preadvenimiento. Existe el concepto de la Iglesia Universal, o el concepto un poquito de la cultura egipcia, de que en un solo día hará una fila enorme y larga, donde estarán las personas que tendrán que ponerse, ¿cierto?, en ese juicio, en ese día, así como lo dice el egipcio en la balanza de Osiris, en este caso la Iglesia Popular, ¿cierto?, este juicio que se hará, y uno por uno podrán pasar o quedarse. De acuerdo a la Biblia, creemos que no existe esa idea de ese tipo de juicio, tanto de la Iglesia Universal como de este concepto egipcio del juicio, pero sí creemos que la Biblia tiene indicios que previo a la segunda venida, pues se llama un juicio preadvenimiento, antes que Cristo venga en su segunda venida, un poco antes o mucho antes para algunos, Cristo hará una obra de juicio. Por eso dice el libro de Mateo que cuando Cristo venga, vendrá a pagar. O sea, cuando Cristo viene ya en su venida, no viene a emitir un juicio, viene a entregar ya la sentencia. Eso es pagar. Y si Cristo en su segunda venida, como dice Mateo 24, viene a pagar, quiere decir que previo a eso ya tomó una decisión, para bien o para mal. Ese es el juicio preadvenimiento o juicio investigador. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Saludamos a la pastora Marlene Emilia, quien está conectada junto a nosotros, al pastor Aldo Aguirre y su hermosa familia, y a todos los que se conectan, Daniel Acuña, en fin, un abrazo para ellos y muchas gracias por estar junto a nosotros. Y como decía, vamos a hablar de este juicio preadvenimiento y por supuesto vamos a dar posibilidades, de acuerdo a los que muchas veces nos han indicado, que hay personas que no creen en esto y por supuesto tienen la libertad de creer o aceptar o rechazar. Pero vamos a ver dónde están los detalles de algunos que no creen y por qué están equivocados. Bien, vamos entonces al libro de Apocalipsis, al capítulo 14, y como decíamos, hablamos del juicio preadvenimiento y de los ataques a este concepto o a esta idea bíblica del juicio preadvenimiento. Apocalipsis 14:6 está en el libro, ¿cierto?, de la revelación de Jesucristo, y este es un mensaje que estaba para el tiempo del fin. ¿Cómo nosotros determinamos el tiempo del fin? ¿Cuándo es el tiempo del fin? Bueno, cuando a futuro podemos estudiar lo que es el libro de Daniel, y cuando a Daniel se le dice cierra las palabras y séllalas hasta el tiempo del fin,
El tiempo del fin fue marcado en 1844 por distintos eventos, no es uno solo, por distintos eventos que están en la Biblia. Y ahí nosotros marcamos en adelante ya lo que es el tiempo del fin. Por lo tanto, el mensaje que se otorga en Apocalipsis 14 es un mensaje que surge ya en los alrededores de 1844 hasta la venida de Cristo. Es digamos, el tiempo del fin. Entonces, el contexto del mensaje para nosotros hoy, ¿cuál sería? Apocalipsis 14, versículo del 6 al 7, dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto no es un mensaje ni para los judíos, es para todo el mundo, es un mensaje universal. Más dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Cuando dice la Biblia que ve a otro ángel, quiere decir que antes de él habían otros más. ¿Exacto? No es un mensaje único. ¿Por qué dice que este ángel viene con el Evangelio eterno? Porque esto no es un mensaje nuevo, no es nuevo. El hecho de que esté un mensaje puesto en el Evangelio eterno, quiere decir que es un mensaje que está desde el Génesis hasta el tiempo del fin. No es nuevo, es una reiteración de lo que se ha venido diciendo desde Adán en adelante. Aquí no hay nada nuevo, por algo se llama Evangelio eterno. No es nuevo, es el de siempre. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es el énfasis? Este no es el único mensaje, este es un énfasis, es decir, es lo que Dios quiere más o menos traer a la conciencia en nuestros días. Versículo 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por lo tanto, ya desde 1844, el énfasis, hay un énfasis. Habrá muchos mensajes de toda índole, de educación, de salud, pro salud, en fin, todo lo que usted quiera. Pero sí hay un énfasis. ¿Y cuál es el énfasis? Que en el tiempo del fin está marcado porque la hora de su juicio ha llegado. Saludamos a Jonathan Díaz Aguilera, que también nos acompaña junto a su hermoso ministerio, Los Centinelas de la Verdad. Y en este contexto de este juicio preadvenimiento, y como destacamos al principio, no es esta idea de la Iglesia Universal, no es esta idea egipcia de que en un día habrá una fila larga y pasaremos como a la balanza de Osiris, ¿cierto? Como dirían los egipcios o la Iglesia Universal, que se establece. No, no se establece en un día, porque aquí la Biblia me dice que en el tiempo al fin hay un énfasis. No dice que va a llegar, no dice que vendrá. Ha llegado la hora de su juicio. El concepto que ha llegado quiere decir que hay un evento que ya está realizándose. Ese es el contexto. Volvamos a leer el versículo 7 de Apocalipsis 14 para poder avanzar, porque el tema será los ataques a esta idea del juicio investigador. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y ahora se agrega algo más, dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por lo tanto, el otro énfasis que Dios nos quiere recordar, que Dios estableció un día que Dios apartó, como hemos visto en programas anteriores, que Dios apartó el sábado, ¿cierto?, como un día especial de conmemoración, porque Dios lo apartó y lo bendijo. Este concepto, adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, usted lo encuentra en Apocalipsis, pero en Éxodo 28. Y aquí hay un énfasis. Sigamos avanzando. Al versículo 12 ahora. Todos aquellos que se sumen a esta verdad, Dios los ve de esta forma. Todos aquellos que asumen esta verdad de un juicio preadvenimiento, de adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y la fuente de las aguas, desde el punto de vista del sábado, mire cómo nos ve el Señor. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí hay un equilibrio. No es ponerse legalista solamente la ley
Y no es ponerse solamente con la gracia y rechazar la ley. Aquí algo que va unido y no van separados. La ley y la gracia se acompañan y se necesitan para explicar el plan de la salvación. No se puede explicar solamente con la ley separada de la gracia o la gracia separada de la ley. Por algo dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen, ¿qué cosa? La fe de Jesús, o algunos dicen la fe en Jesús. O sea, quiere decir que esto es algo que va unido, que no se separa de lo uno de lo otro. Esto conlleva ambos. ¿Cuál es el resultado de aquellos que acepten el mensaje del tiempo del fin? De aceptar que Dios estableció el juicio pre-advenimiento desde 1844. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el resultado de aquellos que aceptaron el sábado como la señal visible de obediencia? Es que también se le agrega la paciencia. Y después que Cristo termina este juicio preadvenimiento, ¿qué es lo que viene entonces? Apocalipsis 14, sigamos avanzando, leamos el versículo 14 y 15. Miré, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tiene en su cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, una hoz para cortar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz, ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Qué significa esto? Esta es la segunda venida de Cristo. Cristo viene en las nubes, viene a cegar, viene a recoger el fruto desde Adán en adelante, de aquellos que han aceptado este mensaje para el tiempo del fin, del Evangelio eterno. El juicio preadvenimiento, el sábado, los mandamientos, la gracia de Cristo, su salvación mediante gracia y no mediante obra, justificado, así dice el Señor. Sin embargo, usted se fija que la ciega es después del juicio. Por eso hablamos de un juicio preadvenimiento, porque el Señor me está indicando que en cierta fecha ha llegado la hora del juicio. Después que llega la hora del juicio, ¿cuál es el resultado? Que la tierra es madura y está lista fruto, y Cristo viene en esa nube a recoger los frutos de la tierra. Por eso hablamos de un juicio preadvenimiento. Apocalipsis me está indicando en forma ordenada los eventos que van sucediendo para el tiempo del fin. La hora del juicio, la caída de Babilonia, el sábado, todos los eventos que están puestos, y por supuesto de aquí para adelante mucho más detallados. Pero la venida de Cristo está puesta después. Es decir, el juicio no es en forma paralela a la segunda venida, es anterior. Por eso hablamos de la Biblia, de un juicio que pasa preadvenimiento. Vamos ahora, para avanzar, porque sí nos interesa ver el detalle, nos interesa ver el detalle, ¿cierto?, del juicio, especialmente del cuestionamiento del juicio preadvenimiento. Vamos entonces a Daniel 7. Rápidamente a Daniel 7. Entonces no se olviden, en el mensaje para el tiempo del fin, un ángel que dice del Evangelio eterno, en la hora del juicio ha llegado, no está hablando de que va a venir, que llegará, ha llegado el tema del sábado, y al final de todo este proceso dice que la tierra está madura y viene Cristo a cegar la tierra en fondo de la segunda venida. Está claro, los eventos como suceden. Primero el juicio y después la segunda venida. En Daniel 7 el Señor nos muestra en su misericordia un poquito, ¿cierto?, en pequeños detalles, cómo es este tribunal para hacer este juicio. Daniel 7 presenta dos cosas importantes. Primero presenta eventos terrenales. Por ejemplo, imperios que se levantan e imperios que caen. Imperios que se levantan en la tierra e imperios que caen. Y cada imperio que se levante, naturalmente ese imperio quiere tener el dominio y luchar por el dominio para permanecer en forma permanente. Pero Daniel me habla, ¿cierto?, de un imperio que surgió en los babilonios en un tiempo, y Babilonia creció, y como todo imperio quiere permanecer en el tiempo. Sin embargo, surgieron los medios y los persas y derribaron a Babilonia, y después los medios y los persas quisieron tener el dominio, mantenerse en el tiempo, mantener el dominio. Resulta que después en el tiempo aparecen, ¿qué cosa? Los griegos, estoy hablando de historia. Y después de los griegos, ¿cierto?, como derrotan a los medios y los persas, Grecia aparece como otra potencia mundial.
Y como todo imperio quiere mantener el dominio eterno y mantenerse en el tiempo, y resulta que después aparecen los romanos, y los romanos, ¿cierto?, le quitan la hegemonía a los griegos, y el imperio romano, obviamente, ¿qué cosa tiene? El dominio permanente. Y conocemos la historia, la caída del imperio romano, que se divide, y obviamente la sucesora natural, ¿cierto?, es el cuerno pequeño, o la Roma papal, o la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es la heredera. Yo me imagino que este poder, ¿cierto?, para el tiempo del fin, que suceda al Imperio Romano, que es la Roma papal, ¿cierto?, querrá mantenerse en el dominio permanente. Y para eso reúnen los reyes de la tierra, obviamente. ¿Contra quién, como dice Apocalipsis? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, o que creemos en el juicio penal de venimiento y guardamos el sábado. Pero el resultado, ¿cuál será? Cristo viene. Y eso muestra un poquito Daniel 7, pero también muestra no tan solo el dominio de los poderes terrenales. Miren lo que muestra. Daniel 7, versículo del 9 para adelante. Estoy tratando de contextualizar la idea, por qué creemos en este juicio preadvenimiento, y porque algunas personas cuestionan 1844 como el juicio preadvenimiento, y cómo demostrar con la Biblia que eso que cuestionan están completamente equivocados. Versículo 9 de Daniel 7. Después que a Daniel se le muestra la sucesión de los imperios que quieren tener, ¿qué cosa? El concepto, el dominio, imperios terrenales, que es lo que Dios le muestra. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Es decir, que hay un momento en que hay un lugar donde no habían tronos y después se colocan tronos. Es decir, hay un espacio en la galaxia donde el Señor se desplaza y donde se arma todo un escenario de un santuario para el juicio preadvenimiento. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Si los tronos fueron puestos, quiere decir que no estaban en ese lugar. Y después que los tronos se ponen, se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia y su trono llama de fuego. Las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí hay todo un escenario donde hay miles de millones que asisten delante de él. Hay más tronos, 24 tronos. Hay un trono central donde está el anciano de día. Y cuando se sienta, dicen, los libros fueron abiertos. Pero ¿qué más agrega este escenario de juicio? Hablamos del versículo del 13 al 14 del mismo libro de Daniel 7. Dice así, para ir resumiendo y avanzando en el tema. Miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este es el escenario donde Jesús aparece en una nube, donde el Padre lo manda a llamar para que entre a este escenario de gloria y este escenario de juicio, este lugar que es preparado, donde Cristo viene en una nube como hijo de hombre a presentarse delante del anciano de días. Pregunto yo, ¿en qué forma se va a presentar Cristo? Va en una nube. Dice, volvamos a leer, versículo 13, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre y vino hasta el anciano de día. ¿En qué Cristo se desplazó hasta el anciano de día? En una nube. Pregunto yo, Apocalipsis 14, 13 y 14. El Hijo del Hombre, ¿en qué estaba ahí? En una nube. Dice que viene en una nube, mete tu hoz y ciega la tierra. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando Cristo entró a este escenario de gloria, a este escenario del juicio preadvenimiento, entró a la presencia del anciano de día en una nube. La pregunta entonces, cuando termine este juicio, ¿en qué sale? En la misma nube que entró a la presencia del anciano de día. Por eso que Juan lo ve en Apocalipsis 14, Cristo que viene en una nube con una hoz en su mano. ¿Y por qué viene en una nube? Porque se presenta delante del Padre en una nube. Aunque el apóstol Pablo en Hebreos habla, cuán grande nube de testigos, Hebreos, ¿cierto? Dice el libro de Dios, cuán grande nube de testigos. Es decir, un séquito de ángeles en este concepto de nube que rodea al Señor Jesucristo. Entra a la presencia del Padre, al anciano de día, al juicio preadvenimiento, el juicio cuando termina, Cristo sale, ¿qué cosa? Después de vuelta, en la misma nube que entra, en la nube de ángeles. Versículo 14.
Aparte del juicio preadvenimiento, fíjense que se le presenta a Cristo, versículo 14, Daniel 7. Y le fue dado, ¿qué cosa? Dominio. Acuérdense, Dios muestra a Daniel imperios que quieren luchar por el dominio en la tierra. Babilonios luchan por el dominio, derrotados por los medios de los persas. Los medios de los persas luchan por el dominio, derrotados por los griegos. Los griegos luchan por el dominio aquí en la tierra, por el imperio del dominio, derrotado por los romanos. Roma surge como un imperio, lucha por el dominio eterno. Después derrotado por el cuerno pequeño en la Roma papal. Y la Roma papal, la Iglesia Apostólica Romana, luchará por el dominio, reuniendo a los reyes de la tierra para luchar contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Pregunto yo, dice el apóstol acá, dice Daniel, ¿cuál es el imperio que tiene el verdadero dominio? El reino de Cristo, dice versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria, reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvan. Su dominio es eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Cuál es el verdadero reino con el dominio eterno? Es el reino de Jesucristo. Cuando Cristo termine su obra de juicio en el cielo, así como entró en una nube de ángeles delante de la presencia del Padre, saldrá en la misma nube de ángeles a cegar la tierra en su segunda venida. Para todos los que están angustiados hoy en día, el mundo en la política nos ofrecen el oro y el moro, nos ofrecen de todo. Y todas las fuerzas políticas de hoy luchan por tener el dominio. El comunismo en su momento por el dominio, el capitalismo por otro lado el dominio. Así como en la antigüedad los poderes luchaban por el dominio, hoy en día las fuerzas políticas luchan todos por el poder y por el dominio. Luchan por mantenerse en el tiempo. Pero, estimado amigo, no te equivoques. Solamente el reino de Cristo tiene el verdadero dominio. Porque así dice Apocalipsis, cuando Cristo haga todas las cosas nuevas, un cielo nuevo y una tierra nueva, ahí realmente no habrá ni dolor, ni clamor, ni llanto, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ni la muerte tendrá dominio para nosotros. Ahí está tu verdadero candidato, Cristo y su reino cuando Cristo venga en su segunda venida. Por lo tanto, el Señor ha establecido este juicio. Y como se levantó un poder para el tiempo, el fin que quiere mantener el dominio, así como los babilonios, los medos, los persas, los griegos, los romanos, la Roma papal o la Iglesia Apostólica Romana, junto a todos que le rodean, a los reinos de este mundo, quieren mantener el dominio. Pero el Señor indicó algo al profeta Daniel. Daniel 8, versículo 14. Y le dijo, hasta 2300 tarde y mañana, luego el santuario será purificado. El Yom Kippur, el día de la expiación. El Señor estableció un momento histórico para nuestras vidas. Desde 1844 se ha formado este escenario en favor de la raza humana. Este no es un juicio que está en contra de los que creen en Cristo, es un juicio que está a favor para abogar por nuestra salvación, para aquellos que acepten el verdadero reino, el reino de Cristo y su dominio eterno. Es para que acepten a Jesús como su único mediador e intercedor entre Jesús y los hombres, a Dios puso Señor, a Jesucristo. El Señor estableció y puso por eso que desde 1844 hasta 2300 tarde y mañana, en 1844, el santuario será purificado. Bien, entonces sabemos que hay un juicio de preadvenimiento, que desde 1844 se ha hecho este juicio, esta hora de juicio, Yom Kippur o Día de la Expiación. Dicho todo esto, pero sin embargo en el pasado, en el presente también, y lógicamente en el futuro, hay personas que no van a creer que Cristo haga un juicio de preadvenimiento y que la fecha de 1844 está errada y está equivocada. Hablo en el pasado de Desmond Ford, un pastor muy conocido, de Cartwright, inclusive hasta de Kellogg y otros más, por ejemplo, como Wagner, John, también de alguna forma rechazaron este concepto de que 1844 marcaba el punto de inicio del día de la expiación o juicio investigador. Y yo quisiera darle, por supuesto, los argumentos que ellos obviamente obtuvieron y compartieron. Vamos, por ejemplo, al libro de Hebreos.
y a meter los argumentos que de alguna forma en el pasado, en el presente y lógicamente que en el futuro van a rechazar que todo lo que postulamos nosotros diciendo que la hora de su juicio ha llegado, siempre piensen en esto. Si Cristo tuviese como el concepto católico universal o como el concepto egipcio, que en un día se establece y va a haber una fila larga donde cada uno va a ir pasando uno por uno, así en un solo día, en una fila larga, en la avenida de Cristo, ese juicio, y que los que creemos en la Biblia, como dice la Biblia, la hora de su juicio ha llegado, no que va a llegar, que vendrá, no, ha llegado en 1844, y que cuando Cristo en su segunda venida ya está todo establecido, basta todo, porque a veces dice la Biblia que vendrá a pagar, lógicamente si viene a pagar porque ya tiene todo decidido, y como habla Apocalipsis 14, el juicio es prevenimiento, después viene la cegación de la tierra, y no es forma paralela. Hay algunos que han dicho que no, que es un error teológico, que no puede ser en 1844, y algunos establecieron que fue el año 31 después de Cristo, después de su muerte y resurrección, establecen como el año 31. Veamos por qué algunos piensan que fue en el año 31 después de Cristo y no en 1844, cuando Cristo empezó a hacer su obra de juicio investigador. En el libro de Hebreos, rápidamente, perdón, capítulo 8, Hebreos 8, versículos del 1 al 2. Poquito lo que habla el apóstol Pablo en Hebreos. Dice, capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces aquí el apóstol Pablo dice clarito que Cristo fue hecho nuestro gran sumo sacerdote y que Cristo traspasó los cielos haciéndose ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Y por supuesto Hebreos 9, 23 y 24, Hebreos 9, 23 y 24, dice así: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Está hablando del sacrificio de Cristo, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces la pregunta, en este santuario, cuando Cristo murió, ¿en qué parte del santuario se fue a presentar para ministrar junto a nosotros? Y algunos han dicho que en el año 31 Cristo fue al lugar santísimo, directamente al santísimo, para presentarse ante nosotros, para ministrar y hacer la obra de juicio, como hijos de Montfort, Cambridge y otros más, y no en 1844 como hemos puesto acá en la Biblia. Veamos cuál fue la razón que ellos dijeron que fue en el año 31 y no en 1844. En Hebreos 6, ellos otorgaron Hebreos 6. Leamos Hebreos 6 del versículo del 18 al 20. En Hebreos 6, del versículo del 18 al 20, dice así: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál fue la esperanza? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, que Jesús penetró ¿hasta dónde? Dentro del velo. Entonces, ¿qué significa eso? Que según de Montfort, Cambridge y otro, cuando Cristo murió y resucitó y fue al cielo, entró al segundo velo, detrás del velo. Es decir, tienes tú el santuario, tienes el lugar santo y el lugar santísimo en ese tiempo separado por un velo, en el tabernáculo de Moisés, separado por un velo, lugar santo de santísimo. Y según Cambridge, de Montfort y otro más, que cuando Cristo murió y resucitó, fue al santuario celestial, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 8 y 9, que Cristo se presentó en el verdadero tabernáculo, en el cielo, y que
se presentó, dice ahí, dentro traspasó el velo, es decir, del lugar santo inmediatamente se va a donde, detrás del velo, al lugar santísimo. Entonces dicen ellos, si Cristo después de su muerte pasó al segundo velo detrás del velo, entonces no pasó en 1844, porque eso lo hizo en el año 31 después de su muerte y de su ascensión. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos congeniar lo que dice el apóstol Pablo? Que Cristo, según Hebreos 9, 6, 19, lo cual tenemos como segura, firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es decir, Cristo penetró hasta dentro del velo, es decir, del lugar santo se fue directamente al lugar santísimo. Entonces ellos decían que de acuerdo a este texto y a este derrotero, la verdad de las cosas es que Cristo fue directamente al lugar santísimo en el año 31. Y si fue entonces en el 31 no tiene nada que ver en 1844. La pregunta es, ¿qué cosas habrá omitido Desmond Ford, Cambridge y otros para rechazar esta idea de 1844 y poner el año 31 y no 1844? Porque en Hebreo dice, y es verdad, dice Hebreo, y no es mentira, Hebreo dice que Cristo traspasó hasta dentro del velo. Pero la verdad las cosas que Desmond, Cambridge y otros desconocieron algunos argumentos teológicos. Por ejemplo, yo hago una pregunta a los que me están escuchando, a los que saben bastante, y aquí está mi familia aquí detrás de las cámaras. ¿Cuántas veces y en qué momento solamente se podía entrar al lugar santísimo? Voy a pedirle a mi hija por mientras que muestre una imagen que tengo ahí. Vamos a usar la tecnología, pero artesanal. pero artesanal. Ahí mi hija va a mostrar. Mientras mi hija muestra una imagen, yo hago la siguiente pregunta. ¿En qué evento y en qué momento el sumo sacerdote, ahí está el sumo sacerdote como aparece en la imagen, en qué momento el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo? ¿En qué momento histórico el sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo? Aquí Nelson me dice, en el día de la expiación, mi hijo me está escribiendo, ¿ya? Está claro, perfecto. Es decir, Jesús o el sumo sacerdote, un poquito más arriba para que vaya cuadrando la imagen completa, más atrás. Eso, ahí está el sumo con todas las vestiduras. Ahí me están escribiendo. Oh, muchas gracias, hija. Perfecto, con eso está bien para que la tecnología, imagínense, al servicio de nosotros. Ya, Nelson me dice, en el día de la expiación y una vez al año. Gracias, Nelsito, por la información. Ya, entonces aquí Nelson me responde que para entrar al lugar santísimo se hacía una vez al año en el día de la expiación. Yo sé que muchos me están escuchando decir que están de acuerdo con Nelsito, con mi hijo Nelson Acuña, que se entraba al lugar santísimo, a ese lugar especial santísimo, se entraba una vez al año en el día de la expiación. Pero la verdad de las cosas, que si bien es cierto se entraba una vez al año en el lugar santísimo y en el día de la expiación, pero la verdad es que hay otro momento histórico donde se entra al lugar santísimo no siendo ni juicio y no siendo ni Yom Kippur o día de la expiación. Y eso es lo que ignoraba Desmond Ford y Cambridge y otros más que criticaron que no era posible en 1844 porque de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 6 que Cristo después de su ascensión traspasó hasta dentro del velo, es decir, hasta el lugar santísimo. Y según ellos fue en el año 31 cuando Cristo muere y resucita, y no en 1844. La pregunta es, está claro, Necesito tiene razón, es una vez en el año se entra al lugar santísimo en el día de la expiación. Pero la verdad de las cosas es que hay otro momento en el cual sí se podía entrar al lugar santísimo, no siendo el día de la expiación. Y eso era lo que ignoraba Desmond Ford, Cambridge y otros. Que si hay un evento no siendo el día de la expiación o el Yom Kippur, no siendo, pero que sí igual se podía entrar al lugar santísimo, no siendo el día de la expiación, y es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué evento era que no siendo el día de la expiación también se podía entrar al lugar santísimo? Los invito a buscar en el libro del Éxodo, en el capítulo 24.
Volvemos a mandar saludos a los chicos que están en Yungay, a la gente que está en la precordillera, mediante Radio Umbral, nos escuchan en la precordillera y en la cordillera de allá de Yungay. Amigos, cierto, adventistas, bautistas, muchos otros que están puestos allá, que nos escuchan, bendiciones para ellos. A Jonathan Díaz, ahí está Andrés Reyes también, a Nelson Acuña, mi hijo, que también está conectado, en fin. Vamos entonces. La pregunta es, ya sabemos que obviamente al lugar santísimo del santuario se entraba una vez en el año, en el día de la expiación. Pero hay un evento que no era el día de la expiación, pero que también se entraba al lugar santísimo. Eso era lo que ignoraba Conroy de Montfort. Éxodo, capítulo 24. Rápidamente, Éxodo capítulo 24. Veamos, dice así. Veamos del 1 al 8, Éxodo 24, del 1 al 8. Dice así. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba al pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Aquí hago una pregunta. ¿Quién es el sumo sacerdote, Moisés o Aarón? Aarón. Pero ¿quién acá está oficiando de sumo sacerdote? ¿Moisés o Aarón? Moisés. Moisés no siendo ni siquiera sumo sacerdote, porque era su hermano Aarón, Dios le otorgó igual la calidad. Y Moisés hizo todos los sacrificios de paz y la ofrenda como Jehová había mandado. El sacrificio tomó la sangre en los tazones. Pero era Moisés, no era Aarón. Y Moisés ofició como sumo sacerdote, era como el antitipo de Cristo. Aquí Moisés está haciendo sacrificios. Está haciendo de sumo sacerdote. No era sumo sacerdote, era su hermano Aarón. Pero Moisés actuó como sumo sacerdote. Y fíjense cómo va a actuar Moisés entonces. Miren, vamos al libro de Números. Al libro de los Números, un poquito más adelante de ahí del Éxodo. Libro de los Números. Al capítulo número 7. Número 7. Y vamos a leer el versículo número 88 y 89. Miren, leamos. ¿Por qué Moisés estaba haciendo sacrificio? ¿Por qué Moisés estaba oficiando de sacerdote, no siendo sacerdote o sumo sacerdote? ¿Qué evento estaba haciendo? ¿Qué evento le pidió Dios a Moisés que él tenía que hacer como una figura de Cristo? En número 7, versículos 88 y 89 se explica un poquito esos sacrificios que Dios había pedido. Dice, y todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos, 60 de los carneros, 60 de los machos cabríos y 60 de los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar, después que fue ungido. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, ¿qué es lo que hacía Moisés? ¿Dónde entraba Moisés entonces? Una vez que se hacían todos los sacrificios, ¿dónde entraba Moisés? Al tabernáculo de reunión. ¿Es Aarón o Moisés el que está entrando al tabernáculo? Moisés entrando al tabernáculo de reunión. ¿Ya qué parte del tabernáculo del santuario terrenal entraba Moisés? Volvamos a leer versículo 88. Cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios,
¿En dónde Moisés entraba para hablar con Dios? ¿En qué parte del tabernáculo? ¿En el lugar santo o en el santísimo? Dice así: oí la voz que hablaba de encima del propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y hablaba con él. ¿En qué parte estaba el arca del testimonio? ¿Dónde estaban los dos querubines? ¿Y dónde estaba la Shekinah, la presencia de Dios? ¿Dónde estaba ahí? ¿En qué parte? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? ¿Dónde estaba el arca? Lugar santísimo. Dice aquí que Moisés entró al santuario para hablar con Dios. Se puso frente al arca en el lugar santísimo, en el propiciatorio, encima del arca donde estaban los dos querubines, y Moisés hablaba con Dios. Moisés estaba en el lugar santísimo, hablando con Dios, y no era el día de la expiación. Y Moisés tampoco era el sumo sacerdote. Pero Dios le autorizó a Moisés, porque era Moisés una figura de Cristo en ese momento. Porque Moisés hizo de sumo sacerdote, hizo sacrificio, levantó ofrendas. Y después entró al tabernáculo para hablar con Dios y entró al lugar santísimo. Ojo, no era el día de la expiación. Pregunto yo, ¿qué evento es este? ¿Qué evento es este tan especial que, no siendo el día de la expiación, Moisés pudo entrar al lugar santísimo y hablar con él en presencia de Dios, en el propiciatorio, en el arca donde estaban los querubines? ¿Qué evento era ese? No siendo el día de la expiación. Ese evento se llama el día de la dedicación. El día de la dedicación. Lo que sucede, estimado amigo auditor, que cuando Dios ordenó construir el tabernáculo en la tierra mediante Moisés, con todos sus elementos, figuras, el lugar santo con su mobiliario, el lugar santísimo con esa arca, su mobiliario, con todo lo que le rodeaba al sacerdote, sumo sacerdote, todos los utensilios, una vez que se levantaba y estaba listo, se inauguraba, se dedicaba especialmente para la obra que se había consagrado el tabernáculo. Y había que ofrecer sacrificios y ofrendas, y Moisés hacía de sumo sacerdote, cortaba la ofrenda, le ofrecía la sangre de la ofrenda. Y en ese día de la dedicación era un momento, no era de todos los días ni todos los años, era un momento en que se dedicaba el tabernáculo. ¿Y dónde partía Moisés inaugurando el tabernáculo? Desde el lugar santísimo. Entraba al lugar santísimo, oraba frente al arca del pacto, después que oraba salía del lugar santísimo, ungían todos los utensilios del lugar santísimo, salían al lugar santo, ungían los utensilios del lugar santo, después ungían Moisés y Aarón, y después se ungía al pueblo. Eso se llama el día de la dedicación o el día de la inauguración del tabernáculo, donde se hacían sacrificios, se derramaba sangre. Moisés entraba para empezar a inaugurar el santuario. ¿Por dónde partía? Por el lugar santísimo, se ungía todo el utensilio, salía al lugar santo, se ungía el utensilio, se ungía Aarón como el sacerdote, el sumo sacerdote, y después se extendía la mano hacia el pueblo, y el pueblo también era bendecido en el día de la dedicación. Tanto el tabernáculo como de Moisés, después el que levantó Salomón, se hicieron días de dedicación, y también como el que hizo Zorobabel, pero que no fue tan esplendoroso, porque no hubo fuego del cielo que cayera en el tiempo de Zorobabel, pero había algo más reservado, que en ese templo de Zorobabel estaría el deseado de toda la gente, Cristo Jesús. Ese es el evento. Por lo tanto, debemos comprender que para entrar al lugar santísimo eran dos eventos muy distintos. Uno que era año a año, el día de la expiación, que era el día del juicio, el Yom Kippur, y después de 1844 era el juicio por advenimiento. Pero hubo otro, obviamente, que era la dedicación de ese santuario.
¿Y dónde se entraba? Al lugar santísimo. Por eso dice que Moisés conversaba con Dios en el tabernáculo, en el arca, en el propiciatorio, donde están los dos querubines. Más claro, ¿dónde? Era el lugar santísimo. Pero no era el día de la expiación, está claro, era el día, ¿qué cosa? De la dedicación. Moisés ungió el santuario, salió del lugar santísimo, no era para quedarse, unge el tabernáculo, el lugar santo, los utensilios, y después se unge a Aarón y a los sacerdotes, y después se unge al pueblo. Ese era el derrotero que se tenía. Por lo tanto, ya tenemos claro, cuando dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos 6, que Cristo entró detrás del velo, es verdad, entró detrás del velo en el año 31. En el 31 entró detrás del velo, donde el lugar santísimo. La pregunta es entonces, ¿para qué entró? ¿Para hacer día de la expiación o para hacer la dedicación, la inauguración del santuario celestial? Jesús entonces, cuando traspasó al segundo velo, detrás del velo en el año 31, después que Cristo muere en la cruz y resucita el domingo, el primer día de la semana, y Cristo se va a presentar delante del Padre después que se lleva, ¿cierto?, las primicias, los primeros que resucitaron y lo lleva al cielo. Y se presentó, como dice el libro de los Salmos, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Y yo te nombraré sumo sacerdote para siempre, como dice los Salmos, dice el libro de Hebreos. La pregunta es si Jesús en el año 31 aparece entrando, detrás del segundo velo, en el lugar santísimo. ¿Pero para qué se presentó en el lugar santísimo? ¿Se presentó para hacer el juicio investigador el día de la expiación o para hacer la dedicación o la inauguración del santuario celestial? ¿Para qué apareció Cristo en el año 31 después de su muerte en el lugar santísimo? ¿Para hacer el día de la expiación o el día de la dedicación? Fue a inaugurar el santuario, fue a inaugurar su ministerio del santuario celestial. Por eso dice el apóstol Pablo que Cristo traspasó el cielo, haciéndose ministro del verdadero tabernáculo que levantó el cielo y no el hombre, donde dice así como que las figuras de las cosas celestiales fueron hechas con mejores sacrificios. Su sangre, su sacrificio permitió que Jesús fuese nuestro gran sumo sacerdote. Y en el año 31, cuando Él muere y resucita, ¿para qué se presenta en el santuario? ¿A dónde Cristo va primero a inaugurar? ¿Dónde parte Cristo inaugurando el santuario? Parte, por supuesto, lo mismo que hizo Moisés, parte en un lugar santísimo, inaugurando el santuario, sale del lugar santísimo hacia el lugar santo, inaugurando el santuario, y después bendice a la tierra a todos aquellos que están en Mateo 28 y hace discípulos, como dice Mateo 28. Cristo unge a su iglesia, la hace fuerte. Cristo le entrega el don del Espíritu Santo. Cristo bendice a la iglesia. Por lo tanto, lo que Conroy y Desmond Ford desconocían, en que sí Cristo entró al lugar santísimo en el año 31, pero no era para el día de la expiación, era el día, ¿qué cosa? De la dedicación. Inauguró el santuario celestial. Por lo tanto, aquellos que dicen que es un error hablar de 1844, es porque están equivocados ellos, porque no conocen la teología de 1844, no conocen el juicio por advenimiento y desconocieron que, si bien es cierto, al lugar santísimo en el día de la expiación se entraba una vez al año, pero había un evento histórico distinto, que era el día de la dedicación de cada tabernáculo que se había levantado en la tierra por orden del Señor. Y ese tabernáculo tenía que dedicarse. Lo hizo Salomón en los tiempos de Zorobabel y se hizo en el tiempo de ¿quién? De Moisés. Y esa dedicación de ese santuario partía en el lugar santísimo, lugar santo, hasta el pueblo y hasta el sumo sacerdote y hasta el sacerdote se bendecía y se inauguraba. Dicho todo esto, ya sí podemos decir con la Biblia en mano, la Biblia responde, cierto, año 31, Cristo entró al lugar santísimo, pero en el día de qué cosa, de la dedicación o inauguración del santuario celestial, pero que sin embargo, obviamente él tuvo que salir de ahí, era para inaugurar, no para quedarse, y Cristo siguió ministrando, cierto, en otra parte del santuario, hasta que después de 1844, como dice Daniel 7, el juez se sentó,
los libros fueron abiertos y Cristo se presenta delante del anciano de día, donde se abren los libros para esta gran escena de juicio en 1844, que es el juicio preadvenimiento. Ya tiene una cronología de eventos. Ya usted comprende ahora que cuando dicen que no fue en 1844 es porque desconocen este evento del día de la dedicación. No tiene nada que ver con el día de la expiación, pero en el día de la dedicación también se entraba al lugar santísimo en forma temporal, no permanente, se inauguraba, se salía de ahí y se hacían todos los eventos rutinarios. Y el día de la expiación era una vez al año, que también se entraba, pero año tras año, el de la dedicación era un momento histórico que se hacía para inaugurar el santuario y eso era suficiente. El apóstol Pablo no estaba equivocado cuando dijo en Hebreos 6 que Cristo traspasó al segundo velo, pero obviamente que era para inaugurar y no para hacer día de la expiación. Sigamos avanzando ya con esto, estamos llegando casi a la hora. Vamos al libro del Levítico, un poquito, estamos ahí mismo casi, Levítico. Levíticos, capítulo número 8. Leamos los versículos del 6 al 12. Un poquito para cómo también, así como en el día de la dedicación se ungía, por ejemplo, el santuario, el lugar santísimo, santo y todo los utensilios, y también se ungía el sumo sacerdote. Esta es una referencia a esto. Dice el capítulo 8, versículo del 6 al 12 del libro de Levítico. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después del manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego puso encima un pectoral y puso dentro del mismo puso el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso una lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Roció sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Ese era el procedimiento con ese aceite. Se ungía, se asperjaba, ¿cierto? Todos los utensilios del santuario, del Santísimo y todo, en fin, todo lo que había ahí, y también se ungía al sumo sacerdote. En el mismo libro del Levítico, capítulo 9, versículos 22 al 24. ¿Qué pasaba después que se hacía la dedicación o el ungimiento del santuario? Dice así, Hebreos 9, del 22 al 24. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer la expiación, el holocausto, el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Cómo se apareció la gloria de Jehová cuando se inauguró el santuario? Versículo 24. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con su grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Cuando se inauguró el santuario, ¿qué apareció? Fuego delante del altar. El fuego, ¿cierto?, se aparece, ¿cierto?, en la inauguración del santuario de Moisés. También hubieron manifestaciones gloriosas, ¿cierto?, cuando se levantó el santuario de Salomón. No así en el tiempo de Zorobabel, que no hubo una manifestación gloriosa, pero que sin embargo estaba reservada para ese templo la presencia del deseado de todas las gentes.
Cuando Cristo inaugura en el cielo el santuario celestial en el año 31, cuando entra al lugar santísimo para inaugurarlo, sale al lugar santísimo, unge las cosas del lugar santo después Cristo extiende su mano hacia la tierra, donde estaba la iglesia primitiva, y cuando extiende sus manos para bendecir al pueblo, ¿qué pasa? En Hechos 2 dice que estaban todos unánimos reunidos, y que se apareció sobre su cabeza el Espíritu Santo como lengua de fuego. Que apareció en los tiempos de Moisés cuando Moisés y Aarón bendicen al pueblo, fuego del cielo cae. Y cuando estaba la iglesia primitiva orando todos unánimemente, ¿qué pasó? Que desapareció el Espíritu Santo como lenguas de fuego. Nosotros, estimados amigos, tenemos claro, por lo tanto, que cuando algunos criticaban, ¿cierto?, nuestra teología de decir que el juicio pre-advenimiento partió en 1844 y lo deducían que era el año 31, era un error teológico, porque en el 31 no era día de la expiación. ¿Qué es lo que era? Día de la dedicación. Por lo tanto, estábamos como adventistas del séptimo día muy bien cimentados en la palabra de Dios, porque la Biblia responde y nos da la razón al decir que sí, el día de la expiación parte en 1844 y que en el 31 era solamente el día que goza de la dedicación del santuario, como se hacía en el tiempo de Zorobabel, de Salomón y también con Moisés, por supuesto. Pero no era día de la expiación, pero se entraba al lugar santísimo para hacer la inauguración. La Biblia responde, 1844 es el juicio de preadvenimiento. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés 12. Ya estamos casi por terminar. Era más bien el tema de hoy día, dar las razones bíblicas de por qué como adventistas, o algunos que tampoco, hay muchos que no son adventistas, obviamente, pero que también creen en el juicio preadvenimiento. Yo conozco muchos pastores evangélicos que no son adventistas, pero el Señor le ha revelado la misma porque está en su propia palabra. Y la palabra de Dios no es para los adventistas, es para todos. Pues si Dios es el dueño de la palabra, no somos los adventistas nosotros los dueños, ni somos tampoco el dueño de la verdad. El Señor es el dueño de todo. Y hay muchos pastores evangélicos que creen en lo mismo porque la Biblia es para todos nosotros. Y esta verdad es para todos los que creen y leen en su palabra. Y creemos en el juicio preadvenimiento. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice Dios con respecto a este juicio preadvenimiento? Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eso es lo que hará el Señor. Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Pero el propósito del juicio, estimados amigos, es buscar la salvación. Este no es un juicio donde se busca al culpable. Este juicio que se hace en 1844 adelante no es buscar culpable. Porque como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, en el juicio somos todos culpables. Esto no es para buscar culpables. En este juicio somos todos culpables. Lo que hace Cristo no es buscar culpables porque ya lo somos. Cristo trata de qué cosa? De no buscar culpables. Es buscar nuestra salvación. No es un juicio para buscar culpabilidad. Es un juicio donde Cristo aboga e imparte su justicia para que aquellos que somos culpables ahora seamos aceptos delante de la presencia del Padre. Por lo tanto, es un juicio que está a favor nuestro y no está en contra nuestra. No es un juicio en nuestra contra, porque Cristo, aparte de ser nuestro juez, es nuestro abogado, nuestro intercesor, donde Él aboga en favor nuestro, donde Él imparte su justicia propia, y no la justicia nuestra, porque no es por obra, para que seamos aceptos delante del Padre. Bien amigos, esto no es un tema para tratarlo tan extensamente. Yo espero que la próxima semana ya nos dediquemos de lleno a los detalles del juicio investigador, porque ahora en septiembre para adelante viene lo que es el Yom Kippur también, así que vamos a aprovechar ya que viene el Yom Kippur en el mundo judío para explicar esta temática del juicio investigador. Un abrazo amigos, que Dios les bendiga
y la próxima vez ya seguiremos, por supuesto, ahí escarbando más sobre el tema, el juicio por advenimiento. Que Dios les bendiga y muchas gracias por haber estado junto a nosotros.